Es que las emociones se sienten y ya. Todavía se sigue viendo ir a terapia como, uy, o sea, que vayan los demás, yo no, yo estoy bien. Es tu terapeuta, por ejemplo, y no puede ser tu amigo, no puede ser tu compadre. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial tú como psicólogo? Pues listo, ¿cómo estás, Sofía? Hola, Misael, muy bien, muy Bien. contenta de estar acá. ¿Y tú? Bienvenida aquí al Mando Podcast. Sofía es neuropsicóloga, si no me equivoco, y pues nos va a explicar qué es neuropsicóloga. Empezamos desde ahí. Pues quiero empezar primero, que me encanta preguntarle a mis invitados el por qué se dedican a lo que se dedican. Entonces quisiera preguntarte primero cómo nace el quererte dedicarte a la psicología. Pues justo ahorita son fechas, de hecho, en la que las personas de prepa, los morricos, están tomando esta decisión, y cuando yo estaba en esa etapa estaba muy confundida. No había presión en mi casa, directa, solo era como estudiar algo, y yo no tenía idea de qué me gustaba, me hacían pruebas vocacionales en la prepa, pero arrojaba como que para nada era completamente buena y en todo podía armarla si me lo proponía. Entonces era como, pues no me están diciendo nada. Y había estado, por mero gusto, participando en un programa de Radio Sabatín. Entonces todo el mundo me decía como que, ay, pues hablas bien, o sea, deberías estudiar comunicación, y yo, pues bueno, no veo otra opción. Y apliqué el examen justo para esa carrera, como para, digo, mis papás no me presionaban, pero yo misma estaba con esta presión de no los quiero decepcionar, de, es que necesito un año sabático, o sea, para mí era como, no puedo hacerles eso porque sé que me van a decir que sí, y siento que es abusar de ellos. Entonces apliqué para comunicación, hice el examen, afortunadamente quedé, y ya estando en la facultad, en Humanas, aquí en Mexicali, tienen 5 carreras, tienen educación, comunicación, psicología, historia y sociología, si es que no han agregado otra. Y el tronco común, que muchas personas se quejan como de que creo que en derecho, en tu caso no hay tronco común, no entran directo. Y me acuerdo que muchos compañeros decían de que qué chido, o sea, qué huevo el tronco común. Pero a mí ese tronco común de un año me sirvió para conocer las otras carreras, me empiezan a hablar de la psicología y yo, pero ¿qué es esto? O sea, toda la vida me he como cuestionado indirectamente qué onda con la gente, por qué hacen lo que hacen. Por ejemplo, con mis tías, que les mando un saludote, que de repente me decían cosas que tú las conoces y eran mentira, pues. Y yo tenía de que 5 o 6 añitos y decía, pero es de qué necesidad. Entonces, como que todo eso fue evolucionando, en que me di cuenta que siempre me había cuestionado por qué las personas hacemos lo que hacemos. Y dije, en psicología puedo contestarme muchas de esas cosas y también a lo mejor contestarme cosas personales. De muchos psicólogos entramos ahí porque traemos muchas, a lo mejor, situaciones familiares de incógnitas y de alguna manera queremos como responder esas dudas, ¿no? Y ya luego se van materializando otras cosas, pero fue el poder estar en el momento correcto en la Facultad de Humanas, en el tronco común, y cambiarme de comunicación a psicología, y pues y sigo después de, en 2014, después de 10 años. Fíjate que no sabía que, o sea, en la UAB es UABC, ¿verdad? Primero la licenciatura. Entonces se puede escoger en base a ciencias humanas. Tú aplicaste para psicología. Para comunicación. Para comunicación, no para ciencias humanas. Ciencias humanas tienen las 5 carreras. Ajá. Aplico para comunicación, pero fíjate que no pasa en todas las facultades. Por ejemplo, en medicina, si tú aplicas para enfermería, no te puedes cambiar. Si te quieres cambiar a medicina, aunque sea el mismo tronco común, tienes que volver a hacer el examen. Sí, no sabía. La bondad de Humanas es que si ya estás ahí y dices, ¿sabes qué? Me late más esto, otra historia, por ejemplo, te puedes cambiar. Aunque hayas aplicado para psicología. Y como psicología es la más peleada, lo que sí era como un problemilla era luego el promedio. Entonces nada más como que me propuse ponerme las pilas, sacar un buen promedio y pues poder quedar en la carrera, porque sí te hacen como una especie de concursito interno de selección para la carrera. Oye, pero primero, ¿qué te dio por elegir comunicaciones? Que ya estaba como un poquito... coachado, dirigida. Un poquito como dirigida a eso, porque estuve en un concurso de conducción cuando tenía 14. Y pues fue como un primer acercamiento, un pinino a pararme enfrente de la gente y pues recibir como el abucheo, el aplauso, lo que sea, ¿no? Que nunca fue un abucheo, tenía 14. Pero ese acercamiento hizo que todo a mi alrededor fuera como que, pues te va bien hablando. Y yo, pues sí, no siento que sea mi pasión. O sea, en realidad yo entré a ese concurso porque quería una beca, que era el premio, una beca en una preparatoria aquí privada. Me quedaba muy cerca de mi casa y yo dije, quiero estudiar ahí. Y vi el concurso y dije, bueno, el premio es ese, pues voy a entrar. O sea, nunca fue de que, quiero hablar adelante de la gente, ¿no? Y ya estando ahí, no me gané la beca, pero la persona que se la ganó, la renunció porque dijo, me queda súper lejos de escuela, no voy a alcanzar el promedio, dénsela a alguien más. Y el productor del concurso sabía que a mí me quedaba cerca, que la podía armar con el promedio y me la pasaron ahí. ¿Te gustaron? Entonces, pues ya entré a estudiar ahí, cumplo como ese sueño y seguí yendo esto que te digo de la radio los fines de semana. Y ya, pues toda la gente me recuerda como que pues hablas bien ante la gente, métete a comunicación, porque se tiene esa idea de que comunicación es justo medios, todo esto, cuando creo que es muchas más cosas, ¿no? Sí, ¿verdad?
Sí, o sea, en humanas me tocaba mucho ver periodismo, fotografía, o sea, se puede, como la psicología y como todos los campos de acciones, pues se puede ramificar, ¿no? Y yo no sentí esa pasión. O sea, que ahora lo vinculo más a que esas tablas me permiten justo que me inviten a estos espacios, poder dar clases, promover la salud mental. O sea, en esa parte sí me apasiona, pero por el mero hecho de la comunicación en sí, no lo sentí en ese momento y ahorita como que va muy dirigido a mi formación. Y es un año de tronco común, ¿no? ¿Cuánto es? Sí, es un año y ahí puedes tomar materias optativas de cualquier carrera que te interese para definir si te gusta o no. Entonces ese año fue lo importantísimo en tu vida para decidir cambiar. Sí, fue trascendental y dije, no, sí, todo esto de la psicología suena muy bien. Y pues me lancé, quedé y pues ya fueron los siguientes 3 años y medio. ¿Y crees que todavía, para los que no conocemos tanto esa profesión, crees que todavía no esté como muy bien conocida? Como por ejemplo tus papás, ¿qué te dijeron cuando les dijiste que pues ya te habías decidido por psicología? Siempre me han apoyado, fíjate, con todo y que alrededor era como y psicología, ya sabes, ¿no? Que en psicología, en todas las carreras culturales y en las artes y en casi todo hay mucha competencia, pero es como te vas a morir de hambre, ¿no? Ajá, eso es lo que siempre escuchamos. Entonces, hasta eso que mis papás nunca me fomentaron eso, pero sí me toca escucharlo mucho, por ejemplo, con papás de amigas o personas que hablan de mi núcleo, como, ay, ¿de qué vas a vivir? Y yo, pues ahí lo iré averiguando, o sea, pero me gusta. Entonces, sí, esto del trabajo común fue trascendental. Tomar las materias relacionadas con eso sí me hicieron definir que sí quería psicología. Ok, ahora ayúdanos. En psicología también existen ramas. Sí, la psicología tiene muchos campos de aplicación. Pues es una ciencia como tal, ¿no? Busca hacer investigación por medio del método científico y eso aplicarlo con las personas, más en lo individual. En el caso, por ejemplo, de la psicología clínica, que es la que más ejerce. Pero tiene también su rama organizacional en las empresas, o sea, todos los conocimientos del comportamiento humano aplicados al funcionamiento de un recinto laboral, sus elementos y poder ahí hacer intervenciones. Está la educativa, en escuelas, lo que vemos, por ejemplo, como un orientador en primarias, secundarias, prepas, universidades. La clínica, que es la que tengo que mayormente ejerzo, que es en la consulta ya sea institucional o privada, y también esa se divide en muchas ramas. Y la de la investigación también. Hay psicólogos de laboratorio que están encargados de estar experimentando con ciertos experimentos, por así decirlo, experimentos, valga la redundancia, van controlando las variables y todo eso trasladándolo a cómo nos funciona para intervenir el comportamiento humano, a nivel de emociones, pensamientos y demás. Principalmente porque de cada una de esas, digo, de la educativa, de la organizacional, de la clínica y la investigación, que son como las 4 principales que más nos mencionaban en la carrera, se desprenden un mundo de opciones, o sea, en todos, o sea, y se va haciendo cada vez más específico el campo de acción conforme avanzamos como sociedad, globalización y lo que tú quieras. Entonces hay mucha diferencia entre psicología y psiquiatría, entonces. Sí, son 2 rutas distintas. Trabajamos muy de la mano, sobre todo en la parte clínica de la psicología y psiquiatría, pero el psiquiatra se forma como médico, o sea, hace medicina. Después hace la especialidad, ya sea directamente psiquiatría, algunos pasan por medicina interna para luego irse a neurología, por ejemplo, que es otra disciplina muy hermana. Y sí, es primero medicina y luego la especialización. Y por eso puedes encargarte de recetar medicamentos, intervenir directamente con las vías y transmisiones cerebrales que pueden llegar a afectar el comportamiento o no. Y pues de todo lo que es enfermedad psiquiátrica, neurológica, que también es un campo muy interesante. Sí, trabajamos en la mano. Demasiado. ¿Y por qué a ti te dio por dedicarte a la neuropsicología? Pues tuve una maestra que marcó. Fíjate que a muchos nos pasa, ¿no? Sí, a mí y al Fernando nos diste cuenta. En la prepa estudiamos Derecho, no porque un maestro estaba bien, nos daba historia contemporánea, bien padre. Profe, ¿qué estudió usted Derecho? ¿Cómo le hizo para hacer eso? Ajá, y como, no, pues este presidente también estudió Derecho. Y dijo, pues los más importantes de la historia humana estudiaban Derecho. Pues nosotros también. Y ya nomás por eso. No fue y es lo que siempre digo yo, que a lo mejor como que sí falta un test o una orientación, algo para una decisión. Más allá de un test, porque pues el testigo te puede arrojar de que, sirves para todo y nada. Ajá, yo también lo hice y no, o sea, me dio como estudia esto y yo, no, eso nada que ver. Entonces siento que todavía estamos como un poco débiles en ese sector educacional. Sí, concuerdo. Porque es una decisión para toda tu vida. Bien trascendental y que lo tomamos muy chiquitos, ¿no? O sea, sí. 18, ya acabas de hacer el resto. Obviamente se puede como repilotear, ¿no? Pero es complicado, pues eso ¿qué? Y es ahí cuando ya ves a 25, 30 estudiando ya otra carrera que ahí se dieron cuenta que ya... Y qué valioso, o sea, el darte cuenta de que a lo mejor no era ese camino,
pero sí pudiéramos prevenir mucho de esas a lo mejor repiloteadas si hubiera una orientación vocacional pues más eficiente, que justo es una parte de la psicología clínica, o sea, poder no nada más aplicar el estudio, sino hacer toda una historia clínica, valorar intereses, personalidad y ya apoyar a la persona en esa toma de decisión junto con la familia, que es lo que se involucra. Ah, ok, entonces tenías una maestra neuropsicóloga. Sí, tenía una maestra justo neuropsicóloga y me dio en tercer semestre, justo con otra carrera, porque fue primero y segundo tronco, entro a tercer semestre, ahí me dio un maestro de neuroanatomía, que es justo todo esto como correlato de qué pasa con el comportamiento y cómo lo relacionamos con lo que hay en el cerebro, qué zonas se encargan de qué cosa y demás. Este maestro sabía un chorro, me acuerdo, pero divagaba también un montón en la clase. Entonces eran clases muy divertidas en las que te contaba su vida y luego lo relacionaba con la neuropsicología. Claro. Y ahí como que me empezó a hacer cosquillita y dije, bueno, así como eso me llama la atención, me pueden llamar la atención otras cosas. Ya en cuarto conozco a esta maestra, ahora sí. Queda buenísima explicando y justo eso como que yo quiero hacer eso que hace ella, o sea, ¿por qué ruta se fue? Y ya a la mitad de la clase yo creo que me enteró que pues estudió neuropsicología, estaba especializada en eso, que atendía pacientes por fuera de dar las clases. Y dije, ¿cómo le hago? Ya quedó como en el tintero. En el 2017 ya estaba yo en sexto, o sea, ya esa maestra me había dado 2 materias, creo. Me pude ir a un verano de investigación, pues eso sí le quiero hacer el anuncio a todos los estudiantes de universidad. Hay veranos de investigación en las vacaciones, según yo, para todas las disciplinas, o sea, ciencias sociales, ingeniería, medicina, o sea, todo. Te vas unas 7 semanas con un investigador en alguna parte de la República, te dan una beca y pues te empapas de lo que es investigadoras y eso también te va permitiendo definir tu perfil. Entonces yo me fui en el 2017 con una investigadora en el Estado de México que trabajaba con alumnos de ciencias de la salud, previniendo e interviniendo las conductas suicidas. Entonces, estando ahí en los entrenamientos, como de oyente en las intervenciones y todo eso, me entero que existe la maestría en psicología en la UNAM y que tenía también un montón de ramas. Entonces, a la par que iba aprendiendo eso, me metí a investigar cómo estaba el programa y pues veo el de neuropsicología y dije, aquí lo tienen, o sea, necesito regresar y necesito ver cómo lo hago para quedar acá. Entonces, como tomé este verano de investigación, como mucho en la intervención en el suicidio, que es otra cosa que me apasiona mucho, dije, necesito tomar más oportunidades más relacionadas con lo neurológico, o sea, con lo del cerebro directamente, por así decirlo, para tener un perfil más adecuado, porque sí, el proceso de selección a la UNAM es medio estricto con eso. Así que si no me ven perfil para nada de neuropsicología, porque también mis prácticas en la universidad, no entré al laboratorio de psicofisiología porque en ese momento como que algo no me pareció como del todo desafiante y volteé hacia otra área y ahí me quedé. Entonces como que mi perfil no se fue estableciendo hacia la neuropsicología como tal, sino más hacia lo clínico. Entonces el segundo verano ya lo hago en el Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente, que es el nacional. Ahí sí, tú estuve en un laboratorio que trabajaba con el dolor a nivel de experimentos con ratas. O sea, les damos este medicamento, les damos estos estímulos de dolor y vemos cómo responden. ¿En serio? Y ahí dije como que, wow, o sea, sí está muy interesante todo esto de la investigación, pues básica del laboratorio. Y ya como que eso me permitió establecer mi perfil. Tomé una materia como de intercambio interno en la Facultad de Medicina, también de neuroanatomía, ahí con estudiantes como de, creo que iban en cuarto semestre los chicos. ¿Pero aquí en Mexicali en dónde? En la Facultad de Medicina. Y pues en el 2019 comienza el proceso de selección. Y yo ya había graduado, ya me había titulado, metí los papeles y fui a hacer el primer examen porque son 4 filtros. Es un examen general de conocimientos, un examen de idioma, el examen específico y una entrevista. Entonces, me acuerdo que el examen de general, que éramos como unos 1000 aplicantes para todas las, porque es la maestría en psicología y te digo, se desprenden como 9. Ahí ya tú eliges. Pero tú desde el principio dices como que yo voy por esto. Porque hay ciertos lugares en cada residencia. La mía era la neuropsicología, por la que yo creí. Y terminamos, presentamos ese examen y cae la pandemia. Entonces ya todo el proceso de selección se fue alargando, total que yo tenía planeado si quedaba, que afortunadamente logré quedar, entrar como en agosto del 2020. Terminamos entrando a finales de septiembre y todo virtual. También era ahí toda aventura el posgrado. Pero básicamente eso fue lo que me fue encaminando hacia la universidad. Me quedó la licenciatura de psicología son 4 años. Sí. O sea, 1 de tronco común y 3 de carrera. Yo hice 4.5 porque me quedé optativas un semestre más. Okay. ¿Y la maestría cuánto tiempo es? 2 años. Digo yo, para que los que le interesen sepan cuánto tiempo se van a dedicar. 6 añitos mínimo. Oye, ¿y
¿Qué notas de diferente la universidad de aquí con la UNAM, que es la más grande de México? Ay, pues fíjate que como me tocó en pandemia, sí fue bien. Y luego salí del COVID porque me contagié 2 semanas antes de tener que volar para mudarme para allá. Entonces me fui como recién salida de los síntomas y como que yo ya tenía una condición endocrina desde antes, ahora lo entiendo, pero como muy silenciosa, hipotiroidismo, no sé si has escuchado. No. O sea que la tiroides funciona como de menos. Okay. Hay hiper e hipo. Entonces como que la mía está más apagadona, se batalla con el metabolismo, caída del cabello, de repente el peso no sube si baja. De peso, ajá, okay. Ese es el hipo. Cuando salgo del COVID, empiezo a quedarme dormida involuntariamente. O sea, ya estaba en clases online y yo decía como que no, o sea, eso sí, eran 8 horas seguidas, sentados, o sea, horrible. Sí. Pero de todos modos yo decía como que no, o sea, me voy a mantener despierta y no, o sea, me recargaba tantito en el escritorio o en mi silla y me dormía profundamente. Así que esto no está bien. Y ya pues empecé a hacer estudios y sale que tengo hipotiroidismo. Entonces, todas esas como dificultades de salud sumadas a que yo era la única foránea que venía de fuera y todos éramos 7 en la generación y mis 6 compañeros habían egresado de la UNAM, o sea, ya sea de la misma ciudad universitaria que es la de la Ciudad de México o de alguna de las facultades aledañas en el estado o así. Fue como un shock tremendo de, yo sentía que no sabía absolutamente nada, o sea, sí sentí, por lo menos puedo decir que mi formación como psicóloga en la UABC, que los caminos, la ruta de aprendizaje de psicología era muy distinta, como alejada. Entonces de repente me acuerdo que tocaban temas de que, sí, como vieron en la facultad, como tuvieron que haber visto en la carrera, y yo de que es la primera vez que escucho esa palabra. O sea, o no puse atención, o me pasó de noche, pero me acuerdo que el primer semestre fue un eterno estar apuntando, tengo que leer de esto, tengo que leer de esto otro, tengo que buscar a este autor. Este concepto, ¿qué onda? Y así, mis apuntes de que me falta. Entonces sí fue mucha frustración. Y yo era la única foránea de mi generación, pero la generación arriba tenía más compañeros y creo que había como 3 foráneos. Y lo que me ayudó mucho fue platicar con una chica que usaba mi tocaya, ella era de Mérida, y ya le dije, oye, me estoy sintiendo así, súper sobrepasada, traigo este diagnóstico, estoy lidiando con eso, o sea, quiero tirar la toalla, pero pues no la voy a tirar, o sea, pero sí estoy muy, muy, muy frustrada. Y ya me dijo, a ver, cálmate, ella ya tenía un año, era un año mayor que yo, en la edad del posgrado, ¿no? Ella iba a salir y yo iba entrando. Me dice, a ver, tranquila, mira, yo también soy foránea y todo lo que me estás diciendo, yo también lo he experimentado, yo le hice así, te recomiendo esto otro, y como que el poder tener contención con ella, con alguien que tenía una experiencia similar, aunque fueran los estados diferentes, sí me impulsó como que, bueno, se siente bien desafiante, se siente bien difícil, siento mucha brecha, porque pues todos son egresados de aquí, pero pues voy a ver cómo me pongo al corriente. Y considero que mejorando considerablemente en los siguientes semestres, pero ese primer semestre sí fue como siento que... Pero te sentías como rechazado, que no encajabas o... No, hasta eso que los compañeros súper lindos, los que están por allá en Ciudad de México. O sea, la demanda académica en conocimientos era la que yo decía, no manches. Parecía que no habías dicen estudiado. Autores, teorías, parece que yo no estudié la misma. ¿Y tus compañeros sí entendían los temas? La mayoría sí. Había una parte que sí decían como que ni idea de qué está hablando el maestro, tenemos que leerlo. Pero era muy disminuido a todo lo que yo experimentaba, porque decía, oigan, ¿de esto qué onda? Ya me pasan libros, autores y todo eso, pero sí fue un constante, sobre todo primer semestre de, o sea, están mencionando teorías, autores, fuentes bibliográficas, bases de datos, que yo no estuve empapada durante la facultad, acá en humanas. Entonces dije, pues me tengo que ponerme a corriente, pero sí se puede, o sea, es nada más que no te venza la frustración, porque me tocó justo en un espacio pandémico y que todos mis compañeros pues eran oriundos de allá. Oye, así le tienes más amor a tu maestría, ¿no? Ay, es un amor-odio, fíjate, sigo en ese proceso de titulación con la realización de la tesis y sí, o sea, hubieron momentos bien desafiantes por el contexto de pandemia, que éramos la primera generación en la que empezaban como a experimentar de que, bueno, esta clase la vamos a trasladar a distancia de esta manera, esta no, o sea, sí fueron un chorro de retos. Sí, porque aquí en UABC no te piden tesis para graduar. No, es opcional, o sea, es por promedio, es por Ceneval, por informe de servicio social. Y yo considero que está perfecto. Y por ejemplo, tú con tu tesis vas a estar teniendo que ir a Ciudad de México o lo puedes mandar por... Todo mi trabajo puede ser a distancia con mi tutora. Y ya en la presentación del trabajo, o sea, la defensa como tal, ya para que me den mi título, que yo espero que esto suceda este año, sí tendría que ser muy probablemente en Ciudad de México, porque allá están todos los sinodales, o sea, los maestros que se encargan de leer el documento y se empapan de todo tu trabajo de investigación. Entonces, lo más práctico es volar para allá, hacer el examen y regresar. ¿Y cuánto tiempo me estás hablando que estuviste allá?
Estuve del 2020 al 2022. O sea, llegué toda la pandemia estuviste allá. Ajá, y me acuerdo que cada que hablaba con mi familia y les decía, es que ya no aguanto, quiero tirar a la playa, mi papá me decía, a ver, estamos en pandemia. O sea, la situación está bien gacha. En todas partes. ¿Qué mejor cosa pudieras estar haciendo que especializándote en lo que te gusta? Yo sí, se siente horrible a veces. Pero sí aprovechaste muy bien el tiempo, ¿no? Sí, pero ahorita que lo veo en retrospectiva, pues sí, ¿qué otra cosa mejor pudiera haber estado así? Y aunque haya sido en pandemia, ¿cómo es la vida de una norteña en la capital? Muy divertida, o sea, yo sentía que para mí todo era como, ¡oh! La naturaleza, el clima es bello, y como que yo miraba que los capitalinos... Siempre tiene el frío. Sí, sí estaban muy hartos, por ejemplo, de tomar el metro y esas cosas, y yo decía, es que para ellos es su diario vivir desde que nacieron, pero para mí era novedoso, y como yo sabía que no me iba a quedar de vivir ahí, porque yo dije, o sea, me encanta la ciudad, la adoro, de verdad que cada que puedo ir lo disfruto un montón, pero para vivir y para hacer vida, a mí se me hace muy acelerada, o sea, es mucha gente, es mucha prisa, no sabes ni por qué, pero andas en friega. Dije, no, como que ese estilo de vida a mí no me llama para quedarme. Entonces, como siempre supe que no me iba a quedar, trataba de valorar todo, o sea, siempre hay eventos a los que puedes ir, que la maestría no me daba mucho tiempo, pero trataba de atesorarlos, o sea, cada parte le disfrutaba la hora pico y todo. Sí, hasta eso. O sea, hasta eso. Eso sí, estar como muy a las vivas de cuidarme porque pues es mucha gente y eso hace que aumente las probabilidades. Esto que dicen de que es riesgosa, pues sí, en ciertas zonas. Entonces, perdón, estar como nada más al pendiente de no andar como muy tarde en la noche, ya sabes, o sea, medidas que también aquí en el norte aplican, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando trabajaba con usuarios en los hospitales, sí me decían, no, que está enojada, es que me está hablando muy golpeado. Y yo, perdón, es que soy del norte, no, de verdad, todo bien. Déjeme le bajo mi acento. Y mis profesores también así, ay, no, mi acento, cuidado, porque de repente te hace como esta barrera y esta brecha con los pacientes. De que, ay, ¿por qué me está hablando así la psicóloga? O sea, sí. Y era como tratar de regularlo. Y luego ya venía para acá de vacaciones y mi familia, ay, te bien pegada, la gente chillando. Yo, ¿a poco sí te pegó? Fíjate, algunas palabritas, todavía, por ejemplo, digo chido y chilo, como que lo voy combinando. Okay. Pero la verdad es que fue una experiencia muy completa en todos los sentidos. ¿Y las comidas? Muy deliciosa, los tacos de pastor de allá son otro, o sea... Pero no extrañabas la carne asada, acá no la extrañabas. Sí. La tortilla de harina. Fíjate que no tuve mucha oportunidad de extrañar las tortillas de harina porque mi mamá hacía paquetes gigantescos. Ajá. ¿En serio? Y me los llevaba en la maleta y los congelaba. Entonces cada que volvía a ir hacía mi restock de tortillas. No, qué buen hack. Eso no lo extrañé tanto, la carne asada más o menos, la comida china, los wraps, eso fue lo que más extrañé. Allá no hay wraps tan ricos como aquí y me encanta. ¿Sí? Entonces cada que quería probar uno allá era una decepción, pero me quedo con los tacos de pastor, los tacos de canasta, los tlacoyos, allá la comida de calle está muy deliciosa. Y solo una vez me enfermé, entonces por todo lo demás que no me enfermé, vale completamente la pena. Y no, a mí lo que me pasa cuando yo voy a Ciudad de México varios días, ¿sabes qué me pasa? Que me da como desesperación no ver un lote baldío. No sé si te ha pasado. Justo, ya quiero regresar a Mexicali para ver un terreno. A mí me pasaba, o sea, justo. Miraba como toda la ciudad así. Con las calles siempre estaban abarrotadas y yo decía, tengo ganas de estar en Mexicali y que la calle está despejada. Ajá. O sea, que no hay carros pasando siempre, que no hay 4 filas de carros estacionados y una de así fluyendo. Eso sí extrañaba, como que quiero calles amplias, porque todo era muy angosto. Sí, yo no, me acuerdo que iba llegando el avión y ya miraba terrenitos y sí. Porque sí se miraba como comprimido. Y también lo de las personas que dicen me tocó ir a Teotihuacán, que está en el Estado de México, ¿no? Entonces se ven los camiones llenos de como la gente que viene a trabajar a Ciudad de México. Sí. Entonces, más sí, aparte de la gente que vive en Ciudad de México y más aparte de las ciudades que vienen de fuera, sí es demasiada gente. Es que es la población, que ya es sobrepoblación de la ciudad y toda la población que es económicamente activa, que va de la periferia, entonces por eso se siente tan como apretado. Ahora, la otra es, aquí no somos muchos, pero también no es tan grande la ciudad, entonces no sientes que ya también el tráfico de aquí ya está horrible. A partir de la pandemia yo creo que también por esto del miedo a contagiarnos, como que más personas hicimos el esfuerzo de conseguir un carrito. Y aparte aquí el transporte público pues es una cosa. Nada que ver, ¿verdad? Entonces, como que en todo este esfuerzo de tener carro, pues obviamente la cantidad de vehículos circulando ha aumentado. Entonces, y Mexicali pues no ha crecido mucho obviamente. Se ha pretendido, ¿no? Con estas últimas obras, pero yo sí siento que hay mucho más. O sea, antes lo que me tomaba 15 minutos ya media hora. Horrible. Y luego que los puentes, pero bajas del puente y ya te embotellas y, o sea, ya. Sí, de hecho yo ya que terminé, lidié con la Carranza mucho tiempo, yo ya que lo terminen va a fluir el tráfico, rara vez he sentido que disminuyen
O ponle que ahí donde hicieron el puente sí, pero te digo, al siguiente semáforo ya te volviste a... Pero bueno, ya, regresemos a la neuropsicología, Sofía. Oye, ¿qué tipo de pacientes atiende la neuropsicología? Pues para entender el tipo de personas con las que trabajamos hay que entender qué es la neuropsicología. Entonces, la psicología, como que se tiene es una disciplina que tiene muchas subdisciplinas. Entonces, la neuropsicología sale de ahí y es la combinación de los conocimientos de psicología principalmente, de neurología, de psiquiatría, y cómo se van recombinando para poder entender qué partes del cerebro se encargan de ciertas cosas en el comportamiento humano. Entonces, ¿qué tipo de pacientes o qué tipo de personas podemos atender? Por ejemplo, cualquier infante en el que la familia esté sospechando alguna cuestión del neurodesarrollo, como que a lo mejor no está hablando muy bien, por ejemplo, terapia de lenguaje y todo eso, podemos referir. Detectando eso, trastorno por déficit de atención, alguna cuestión psicomotriz, autismo, o sea, todo lo que puede desarrollarse durante los primeros años de vida. Esa es una parte, ¿no? La neuropsicología infantil. Ya durante la etapa adulta, a veces cuestiones como cuadros de epilepsia, algún traumatismo craneoencefálico, algo que pasa mucho en la juventud, o sea, choques, accidentes, y te das un golpe en la cabeza, obviamente hay secuelas después de eso. Entonces, ¿de qué nos encargamos? De poder evaluar ese tipo de cosas para poder establecer a lo mejor un diagnóstico, una hipótesis de diagnóstico y poder intervenirlo por medio de la rehabilitación. Entonces, básicamente son personas que tengan alguna duda en su neurodesarrollo, personas que tengan alguna condición neurológica y que sientan que su rendimiento cognitivo, o sea, atención, memoria, lenguaje, razonamiento matemático, lectura, escritura, como que ya no está funcionando igual y quieran ver qué está pasando y cómo intervenirlo. Y ya en la etapa de la vida de la vejez o de los adultos mayores, todas esas cuestiones del Alzheimer, demencias, trastornos neurocognitivos, o todas las condiciones que muchas veces se desarrollan por la parte neurológica, pero que sí tienen un resultado en el funcionamiento, pues, cognitivo, lo que te decía de atención, memoria y todo esto, poder establecer como el cuadro diagnóstico y poder intervenir. Tengo una duda, Sofía. ¿El psicólogo evalúa, pero también interpreta en base a sus conocimientos al paciente? Por ejemplo, el derecho, la ley es interpretada al final de cuentas, ¿no? Entonces, un psicólogo, para dónde quiero llegar, si tú evalúas algo o recomiendas algo al paciente para que se dirija a una zona en específico, puede llegar otro psicólogo y decir totalmente lo diferente porque lo interpreta, o si se basan como en tipo de test o en tipo de evaluaciones que al final hay una conclusión. Porque al final de cuentas somos personas trabajando con personas. Lo ideal, o sea, el deber ser, es que tengas un sustento teórico para hacer esa interpretación. O sea, no es la interpretación de Sofía como Sofía que estudió psicología, no. Sofía que tiene un sustento metodológico y teórico de estas a lo mejor partes de un instrumento para evaluar a lo mejor atención. Junto con qué dice la teoría de las redes atencionales en el cerebro. Junto que dice a lo mejor la teoría del contexto social en el desarrollo de las redes atencionales del cerebro. Vas integrando todo eso al momento de establecer una interpretación. Tienes que siempre estar respaldado de la teoría. Entonces, como hay distintas corrientes, digo, el deber ser es que a lo mejor desde mi marco metodológico y teórico yo digo, ok, esta persona está batallando con esto y podemos decirle que tiene un diagnóstico de tal cosa. Y a lo mejor otro psicólogo con otra formación, desde otros conceptos teóricos te dice, pues sí, la persona está batallando y más que para dar un diagnóstico yo le voy a intervenir en eso, ¿no? Para abocarnos como en el bienestar integral de la persona. Ya si son cosas como muy dispares, ahí sí habría que ver pues con qué metodología estoy trabajando cada psicólogo, no sé si me explico. A lo mejor las explicaciones son distintas, pero necesitamos llegar a lo mismo, que es el bienestar de la persona. Pues, claro. ¿Qué le está pasando y cómo lo vamos a intervenir? Solucionarlo. La otra es un psicólogo puede diagnosticar padecimientos con problemas psicológicos, sí. Pero, por ejemplo, autismo en la neuropsicología sí podemos. Sí, un neuropsicólogo sí puede diagnosticar. Una impresión diagnóstica que tiene que ser corroborada por un equipo médico de neuropediatra, psiquiatra, o sea, un especialista de medicina que pueda también corroborar el diagnóstico. Entonces, podemos hacer esta impresión diagnóstica, sabes que cumples con todo esto, que te está afectando en esta parte neurocognitiva, neuropsicológica, la vamos a intervenir de esta manera, y muchas de las veces para corroborar necesitas mandar al neurólogo, al psiquiatra o al psiquiatra. Porque el psiquiatra es el que sí diagnostica oficialmente. Por así decirlo. Por así decirlo. Esa era mi duda si tenían como también ustedes la certificación de
diagnosticarlo. La cédula te permite justo establecer criterios diagnósticos y estas impresiones, como que de todo lo que se ha observado a través del trabajo con esta persona, todo lo que sustenta la teoría, esa es la impresión diagnóstica. A lo mejor con eso basta para establecer una intervención, un protocolo, y ya vemos mejoría. A veces sí, la persona, la familia, como que quiere esa etiqueta por parte de la parte médica y también se puede buscar. Okay. Oye, Sofía, ¿qué es la terapia breve? Okay, esa es una de las corrientes de la psicoterapia, porque es muy importante. Psicólogo no es lo mismo que psicoterapeuta. Ok. Eso no sabía. Sí. O sea, el psicólogo tiene la licenciatura como base. Sí. Y por lo menos en la Facultad de Ciencias Humanas sales como psicólogo general. O sea, ¿qué te permite esto? A lo mejor dar asesoría, una asesoría breve en temas a lo mejor muy como en boga, por ejemplo, el estrés, la crianza, o sea, ahí te vas perfilando, pero asesoría, no intervención psicoterapéutica como tal. La intervención psicoterapéutica justo es que te especialices en algún modelo de terapia, lo más basado en investigaciones y en evidencia posible, o sea, que tenga un sustento científico, y empezar a aplicarlo con las personas en programas o planes de intervención súper individualizados. ¿A qué te están pidiendo? ¿Qué les está quejando? ¿Y cuáles son sus condiciones de vida? O sea, siempre tiene que ser contextualizado a cada persona con la que trabajas. Entonces, para ser un psicoterapeuta, estudias psicología y luego te especialices. En mi caso, la especialización fue en neuropsicología por parte de la UNAM y he estado tomando cursos de formación en terapia breve, que es una de las corrientes, con mi sensei Leslie Rodríguez, que tiene un consultorio que se llama Intersección. Entonces ella tiene varios niveles de cursos para poder aprender a dar terapia breve. Perdón que te interrumpa. Entonces, para dar terapia es como una maestría. De preferencia. Okay. De preferencia, una maestría en esa rama que quieres aplicar. Y que a mí, te digo, me interesaba mucho la terapia breve. No encontrar una maestría como tal. Tengo que terminar esta primero en neuropsicología a partir del trabajo con las personas, a lo mejor en condiciones cerebrales o neurológicas. Pero te das cuenta que, bueno, yo me he dado cuenta en mi quehacer diario que como que se le da mucho énfasis a el cerebro. Pero el cerebro es un elemento más. O sea, sí es importante. Hay que evaluarlo y todo. Hay que evaluar el funcionamiento general de la persona. Y eso muchas veces involucra cómo están que la terapia breve parte de la corriente sistémica. O sea, somos seres que nos desarrollamos y nos involucramos en distintos sistemas, la familia, la escuela, el trabajo, y todo eso va generando un impacto. Entonces, como psicólogo, con esta visión sistémica, tú empiezas como a armar las piezas de el sujeto, su contexto, sus vínculos y relaciones, que se pueden intervenir ahí a través del comportamiento. Oye, ¿el psicólogo tiene como herramientas para evaluar? Sí. ¿En serio? Pues está el análisis funcional de la conducta, que ando intentando adentrarme como más de lleno en eso, que es justo poder hacer las descripciones de lo que le aqueja a la persona cuando llega a la consulta y todo este análisis de en qué momento le sucede, de qué manera le sucede, qué provoca, con qué personas, porque todo eso te va dando pautas para intervenir después. O sea, si te estás dando cuenta que a alguien siempre le sucede a lo mejor un ataque de ansiedad cuando va en el carro, pues vamos buscando alternativas de que puede estar enganchado con otras actividades mientras va manejando que puedan prevenir el ataque de ansiedad, por así decirlo, de una manera muy, muy burda. Eso por parte de la psicoterapia. Y en neuropsicología, para poder explorar el funcionamiento cerebral, sí hay pruebas estandarizadas, que se llaman baterías. O sea, es algo que ya se aplicó con un grueso de la población mexicana, se obtuvieron sus puntuaciones, entonces eso se toma como la norma, como que, ok, trabajamos con 500 jóvenes de 15 a 19 aplicando esta prueba en especial, que le piquen a este botón cada que se ve algo en la pantalla. Entonces ya tenemos ese resultado de lo que es la norma, se lo puedes aplicar a más personas mexicanas y ya dependiendo de lo que ellas puntúen, si se parece a lo que estos 500 jóvenes contestaron, podemos decir que está dentro de la norma. Si está muy por afuera o por detrás de lo que estos obtuvieron, a lo mejor podemos sospechar que algo ahí necesita más evaluación. Entonces, hay herramientas para que... Y ahora en tu tesis, ¿de qué tema vas a hablar o qué tema estás hablando? Cuenta que estamos buscando establecer el perfil cognitivo, atención, memoria, lenguaje, razonamiento, pensamiento y demás, de jóvenes en conflicto con la ley de entre 12 y 22 años y poderlos comparar con un grupo de jóvenes que no tienen esta condición para ver si encontramos diferencias, porque está bien documentado que vivir experiencias adversas durante tu desarrollo, sea negligencia, violencia, abuso y todo ese tipo de cosas tan tristes, cuando estás pues en tus años de desarrollo, sí genera repercusiones a cómo se van desarrollando las estructuras y luego cómo tú te vas desarrollando comportamentalmente, ¿no? en la vida. Entonces, ver si la condición de ya haber llegado al conflicto con la ley establece alguna diferencia en el funcionamiento de estos chicos. No sé si me expliqué. Sí, claro.
Es muy probable, no, yo quiero dar mi opinión, yo creo que muchos de esos no tienen papás, ¿no? Pues una situación adversa como tal es no tener una figura de crianza. Entonces, en este caso aplica a los que a lo mejor por X o por Y los papás no pueden estar presentes, que muchas veces es por consumo de sustancias. Sí, claro. Y bajo tu perspectiva, ¿qué crees que falta para la prevención de estos problemas? Un chorro de cosas. Irnos bien atrás, pero desde la psicología, lo primero que se me viene a la mente es que sí, son 1000 cosas, pero poder apostarle a una educación sexual que permita una planificación familiar un poquito más aterrizada. O sea, que de verdad justo el formar una familia sea una decisión más concienzuda, por así decirlo, porque cada persona tenga acceso a esta información, que no nada más el tabú de no tengan relaciones porque se van a embarazar, porque les va a dar VIH o SIDA, que no es lo mismo, y que se maneja como que es lo mismo. O sea, ir más allá de eso con la educación, una educación sexual integral, creo que resolvería mucho de las experiencias adversas que se viven en la infancia. Eso nomás es como un punto, o sea, hay muchos. También, o sea, dejar ay, se me fue la palabra, como... Pero son muchos tabús entonces que sí, tenemos como sociedad. De sustancias, por ejemplo, o sea, se me olvidó la palabra a la que quiero llegar. O sea, como criminalizar el consumo de sustancias, también volverlo tabú, creo que es otra de las complicaciones en estas experiencias adversas. Te digo, todas las pautas e información sobre la crianza, para los que ya son papás o mamás, son muchas cosas. Pero, pues sin duda, o sea, desde la trinchera de cada uno, quienes se interesados en esos temas, o sea, tratar de apostar por poner nuestro granito de arena en esa parte. Sí, yo trato de hacerlo desde la consulta y con el trabajo de investigación. Claro. Y en base a tu profesionalización ya como psicóloga, ¿te ha tocado ya trabajar con algunos sectores de la sociedad? Sí, estoy ahorita trabajando en una institución gubernamental y me toca ver a jóvenes de 12 a 29, en su mayoría. Y pues son problemas desde el rendimiento académico, ansiedad, depresión en síntomas, identidad de género, ideación a suicidio, riesgo suicida, duelos por rupturas amorosas, todo eso como en la población joven. Es como ¿Jóvenes? Sí, son jóvenes de 12 a 29. Y ya en la parte privada, pues sí llega un poco de todo, atiendo a adolescentes y adultos. Igual son problemáticas, digo, duelos, estas dudas diagnósticas, como que hoy he estado viendo un chorro de TikTok y creo que tengo TDAH, trastorno por déficit de atención, ayúdame con el diagnóstico, trabajamos en eso, ¿no? Con un proceso de evaluación. Pues me ha tocado estar también en espacios, por ejemplo, hice mis prácticas en el Hospital de Psiquiatría aquí, me tocó estar en el pabellón, que es donde ocurre internamiento en las evaluaciones iniciales. También esa población generalmente trae muchas vulnerabilidades y eso es lo que les lleva a un brote. Sí me puedes hablar un poquito más de ese tema del Instituto de la Psiquiatría. El Instituto de Psiquiatría del Estado de California, IPVC. Ahí las personas ahí viven. Las de internamiento son pocas las que viven ahí. Haz de cuenta que el hospital funciona con pues recurso público y son contaditos los que tienen unas condiciones en las que no hay nadie que se haga cargo, tienen esta condición psiquiátrica en la que ya no pueden hacerse cargo ellos mismos y la familia paga una cuota, porque es lo que pueden hacer por ellos y ahí viven. Digo, en el momento que yo hice mis prácticas eran unos cuantos. La mayoría son personas como tú, como yo, que se les juntaron un chorro de factores y tuvieron una crisis psicótica. Los puso en peligro a ellos o los puso en peligro a las personas a su alrededor y van a urgencias de que ya no podemos ahorita con esta persona, con mi ser querido, está pues grave mentalmente y se le interna para estabilizar. Se le hace una evaluación inicial, en ese momento era de la personalidad y cognitiva breve, la que me tocaba hacer. Entonces estableces ahí cómo viene cognitivamente después de como el momento agudo en el que lo internan y cuestiones de personalidad que no tienen mucha validez científica, pero es el protocolo que tenían en ese momento. Y se le atiende en la parte de psiquiatría, se le estabiliza y se le da de alta. Algunos se quedan una noche, algunos se quedan un fin de semana, algunos una semana, algunos 2 semanas. O sea, la mayoría no vive ahí. Tienen esa parte de la hospitalización y tienen la clínica ambulatoria, o sea, tienen consulta para adultos, para niños, tienen neuropsicología, terapia familiar, consejería en adicciones y la gente pues va por su servicio como cualquier parte. Y así puede ir cualquier persona o tiene que ir como enviado por la escuela o algo. Hay de todo, o sea, están los referidos por la escuela y los que van por su propio pie, o sea, es una institución pública. Creo que sí empiezan, una vez que ingresas a comprobar si tienes algún tipo de aseguranza médica para ver si te van a condonar el servicio o si te va a tocar pagar los medicamentos o qué onda. O sea, hacen un estudio socioeconómico, tienen también trabajos sociales. Pero se supone que es para todos. Pues okay. Es el único instituto que opera aquí en el estado, de hecho sí están
abarrotados, rebajados, la lista de espera siempre es prolongada, pero tienen muy buena efectividad, por lo que me tocó ver. Sí, tienes como mucho trabajo en campo ya, ¿no? Se pudiera decir. ¿Qué te refieres con trabajo en campo? Por ejemplo, que no solo te estás basando en la teoría bajo lo que estudiaste, sino que ya has echado práctica. Algo muy padre en la maestría, que fue por lo que me decidí por eso, es que es profesionalizante. O sea, no nada más te voy a empapar de la teoría, sino que te voy a meter a los escenarios prácticos. Entonces teníamos, bueno, que medio día de clases y medio día en las sedes, en los hospitales que te platicaba. Y te iban rotando. Entonces era estar como empapándote de todo y poniéndolo a la práctica, siempre supervisados por ¿Y lo súper recomiendas? ¿El posgrado? No, estar en la práctica. Sí, buscar, o sea, lo que sea que te quieras especializar, buscar que te dé horas supervisadas, porque uno tiene mucho miedo cuando va egresando de aquí. O sea, sí, porque imagínate nomás estudiar la pura teoría y ahí está tu título, ¿verdad? Y ya tengo mi consultorio. No, es truculento hacerlo así. Hay personas que lo han hecho y les ha funcionado, pero siempre hay que voltear al código de ética para tomar ese tipo de decisiones. Pero sí recomiendo mucho que en lo que sea que te quieras especializar, si puedes conseguir un programa de estudios que te dé horas supervisadas, sí te va a hacer un parote justo en toda esta seguridad como profesionista, pues de cómo desempeñar. ¿Y qué nos recomiendas para cuidar nuestra salud mental? Así a grandes rasgos, ¿no? Hay algo que se llama reserva cognitiva. También es como un campo de investigación bien interesante y es qué diferencias tienen las personas que a lo mejor compartan un chorro de los gemelos. Ajá. Gemelos que se desarrollaron en la misma ciudad, los mismos padres, la misma crianza, a lo mejor agarraron trabajos diferentes y a uno le dio Alzheimer y al otro no. Entonces, si ya exploras si ya le haces como al zoom a sus vidas, te das cuenta que a lo mejor uno estudió un segundo idioma, hace deporte, todas estas cosas son factores protectores que van aumentando tu reserva cognitiva. O sea, hablar más de un idioma, hacer deporte constante, comer saludablemente, estar haciendo cosas novedosas, o sea, que tu trabajo sea algo que te rete y que no, que te digo, es difícil en este país. La mayoría tenemos un trabajo que ni nos gusta, que es porque tenemos que comer y ahí estamos esclavizados 8 horas, es algo muy monótono. Eso es un factor de riesgo, no estarte exponiendo actividades novedosas. Entonces, si tienes oportunidad y tu privilegio te lo permite, hacer ejercicio, tener una dieta balanceada, buscar actividades novedosas, estudiar un segundo idioma, todo eso te va como robusteciendo como los músculos cerebrales para prevenir el deterioro mental. Pero eso es una cosa muy privilegiada aquí en México. Entonces, cualquier cosita que tú puedas hacer de cambio en tu vida, por ejemplo, las personas con las que te rodeas, que sientas que sí te aportan bienestar, a lo mejor tener un momento al día, a la semana, a la quincena, pero destinado a ti vilmente, que si quieres estar acostado, que si quieres leer tu libro, que si quieres irte por un café, salir a caminar, o sea, momentos de desconecte, eso puede mejorar tu calidad en salud mental. Ya, si tienes el privilegio de hacer todo lo que te digo, pues obviamente te vas haciendo una armadura tremenda contra lo que pasa a veces en la vejez. Entonces se pudiera decir que unos buenos hábitos ayudan a un buen funcionamiento cerebral. Totalmente. Y se vuelve medio inalcanzable a veces, sobre todo en esta etapa de la juventud. No, pero por ejemplo es como un consejo que nos pudieran decir a todos y no nos lo dicen. Por ejemplo, si haces pesas, tu músculo... Es que hay factores de riesgo modificables y factores no modificables. Por ejemplo, mi papá es hipertenso. Ajá. Esa carga genética, yo no la puedo modificar, pero sí puedo modificar mis hábitos físicos. Para gusto, si la hipertensión estaba ahí como saludando, cuando yo llegaba a los 40, 50, el ejercicio justo me prevenga. O sea, todo lo modificable es eso. O sea, tu rutina y tu estilo de vida. Ahora, ¿las emociones se pueden entrenar con la neuropsicología? Es que las emociones se sienten y ya. A lo mejor cómo las gestionas. Sí, como, es algo que o puedes, cómo las expresas. Ajá, eso sí. O sea, en terapia, justo si traes alguna queja y tiene que ver con no lo que estás sintiendo, sino cómo estás manejando lo que estás sintiendo, sí se puede entrenar ahí con técnicas conductuales, de reestructuración de pensamiento. Cada corriente psicológica va pegándole a uno en específico para que todas como que se vayan acomodando y la persona se sienta mejor. Pero sí se puede. De hecho, también hay una herramienta que se llama neurofeedback. Te conectan como electrodos, te conectan sensores como presión arterial. Entonces te van poniendo estímulos y tú vas viendo cómo está reaccionando tu cuerpo. O sea, a nivel de la actividad eléctrica acá, de la respuesta de la piel, de la sudoración, de las palpitaciones. Entonces, eso, verlo así tan tangible, y va investigando cómo es que permite que esa retroalimentación así en vivo te permite ir entrenando, como que me aparece el estímulo y ya no quiero a lo mejor la misma sudoración. Entonces, voy practicando técnicas de respiración,
entrenándolas y ya a lo mejor eso que me daba un chorro de miedo ya no me genera tanto y puedo hacer función. Entonces, sí se puede. ¿Y crees que hay mucho interés o muy poco interés en la neuropsicología en México o aquí en Baja California? Considero que cada vez hay más. Esa es mi percepción meramente por lo que me ha tocado y lo que veo en redes sociales. Creo que ahorita hay un boom mucho en el autodiagnóstico. O sea, a través de ir viendo a lo mejor videos ahí en redes, es como que, ay, yo me identifico con esto. Y algo que se me hace bien valioso es no demeritarlo, porque he escuchado a algunos creadores o colegas como de que no, tienen que ir con el profesional. A veces la persona no tiene las herramientas. Tristemente, el acceder a un neuropsicólogo aquí es caro. Es rara la institución pública que lo tiene. Por ejemplo, en el IPVC, la lista de espera es larga. Entonces, si alguien se está identificando con todo eso, a lo mejor es la única herramienta que tiene para entenderse. Y es importante como no demeritarlo en ese sentido y buscar cada vez que el acceso esté más al alcance, o sea, que no se quede la persona nomás con su autodiagnóstico, pero si eso le permite entenderse y encontrar herramientas ahí en línea ahorita con todo lo de inteligencia artificial, pues qué mejor si le va a ayudar a su bienestar. Y creo que todo este boom del autodiagnóstico y de cada vez hablar más de estos temas sí está haciendo que se voltee un poquito más a ver esta parte, que existe esta especialidad, o sea, también en a lo mejor psicología bariátrica, las personas que están a punto de someterse a una cirugía así de trascendental, también merecen esta parte de ir viendo la psicología en la cuestión del peso, que es otra corriente que me ha interesado mucho últimamente, pero digo, aquí de lejitos, no he tenido chance como de adentrarme en. Pero sí, considero que cada vez, afortunadamente, estamos hablando más de esto, pero todavía falta mucho. O sea, todavía hay mucho estigma, todavía se sigue viendo ir a terapia como, "Ay, o sea, que vayan los demás, yo no, yo estoy bien". Y pues yo no tengo dudas en que con el tiempo se va a ir pudiendo desmantelar cada vez más ese repele. Porque como que somos muy polares, o sea, o estás te repele o se vuelve como una bandera de yo ya fui en terapia y tú no, y eres Así menos. como que eres más chingón por la Ajá, y terapia. no se trata de eso, nada más se trata de estar al pendiente de tu bienestar en la medida de lo posible con tus herramientas y que pues tengas calidad de vida, como se pueda. ¿Y tú crees que también sea terapia esas veces que te juntas con tus mejores amigos y te desahogas? Pues de alguna manera sí, o sea, De no con alguna un manera. enfoque de, este es el plan de tratamiento como pasa en el consultorio, pero sin duda justo estos espacios recreativos son los que abonan a que tengas una reducción del estrés, que tengas un momento bien ameno Que y que eso te sientas dé un pilas. alivio. Ajá, que te dé pilas para justo los momentos que no son tan amenos, o sea, como el trabajo, a lo mejor los problemas en casa, o sea, todo lo que nos pasa en el día. Por ejemplo, también no sé si, pues yo, la verdad, yo no he ido a terapia en mi vida, pero Te por ejemplo, invito. ya sé. Hay muchos psicólogos aquí en México. Pero mi hija sí va al psicólogo, de hecho, entonces, ¿Cuántos años tiene? 13. Sí, entonces trae ahorita sus, Ya me imagino. sí, entonces, Qué chilo que está yendo. ajá, y le gusta, entonces, pero por ejemplo, en tema de, a lo mejor las personas van a terapia para buscar algo de alivio, se pudiera decir. Entonces, yo cuando estoy con mis amigos, pues me doy cuenta que él se desahoga y ahí damos tips, entonces, Ajá. no sé si se pudiera decir que es un tipo, Es contención. una terapia, pues del uno al otro, o por ejemplo, también cuando vas a misa. También sientes un alivio y cuando oyes el sermón como que sientes un consejo positivo y un alivio. Se puede decir que también es como algún tipo de terapia, estas dos formas que te Terapia platico. como tal, formalmente, como te digo, no, pero sí son pautas de bienestar. Pues, o sea, si Ajá. justo el ir a misa va totalmente con tus creencias y dices, aquí solté como varias Me cosas. desahogué. Perfecto. Terapia como tal no es, pero son pautas justo de bienestar. Sí, Entonces, claro. el hecho de ir a terapia sucede casi siempre porque todas las personas tenemos problemas y desde la corriente de la terapia breve así se conceptualiza, por así decirlo. Todos tenemos problemas y generalmente con nuestras herramientas los sacamos y seguimos. O sea, no cada vez que nos pasa algo, psicólogo, porque también no hay que depender de los psicólogos. O sea, si la terapia resuelvo lo que venía, por lo menos en mi enfoque. Resuelvo lo que venía y a seguir con la vida. O sea, no estar eternamente ahí. Porque justo el indicador de que está funcionando es que dejé de ir. O sea, ya no lo necesité y con mis propios recursos la armé. Pero, y te digo, y así vamos generalmente con nuestros recursos, podemos resolver lo que va pasando, pero cuando ya ese problema, intentamos el recurso A y no funcionó, el B y no funcionó, el C y tampoco, ahí es cuando decimos, ¿sabes qué? No puedo solo, esto sí ya lo intenté A, B, C, D, no, ahora sí, necesito un profesional que me ayude a ver alternativas. Por ejemplo, muy en bueno, nuestros tíos o nuestros papás, que yo creo que también era un tipo de desahogo justificar que se emborrachaban
para cantar y llorar. Yo creo que nuestra generación estamos ahí extremando como podemos con porque todo esto. Como que nos tocó el aquí papá que iba para ajá, ¿le vas a dar por acá o vas a sí. hacerlo diferente? Y en hacer diferente es un chorro de sacrificios, se mueren un chorro de cosas para encontrar otras nuevas. Sí, está muy canijo, la verdad. Sí. Pero, pues paso a paso. Que yo veo las nuevas generaciones y ya son más liberales que nada. Y qué chingón, ¿no? Pero sí me doy cuenta que a nuestra infancia no éramos tan liberales. A mí no me tocó para nada que se hablara de que eran las emociones, o sea, que esto existía, que había personas que te podían ayudar por eso, ni de chiste. Ajá. Justo porque no había acceso, o sea, era ignorancia. Y pues ahí se va cada vez como haciendo más promoción de esta parte de la salud mental. Pero sí es bien, eso de otro campo de estudio que es la psicología de las adicciones, como muchas veces el mecanismo de afrontamiento se vuelve consumo. O sea, eso que me está quejando ni siquiera lo comprendo muy bien, pero ese momento en el que yo consumo cualquiera que sea la sustancia, se siente por un rato que se resuelve y eso va reforzando la adicción. Entonces sí, es un tema tipo, o sea, el alcohol desinhibe, el macho mexicano promedio o el hombre mexicano promedio es como no puedo mostrar nada, pero si ya estoy tomado tengo más permisividad y pues ahí se me echo mis lágrimas o más ahí, pues sí es un tema bastante... Me justifico, andaba pedo por edad. Y eso es lo más bajito, porque luego el alcohol va justificando otras cosas de violencia que... Sí, sí, muchas cosas. El otro tema también que quería preguntarte es, bueno, son dos temas. El primero es, ¿qué opinas de la inteligencia artificial tú como psicóloga? Fíjate que ahí sí no estoy muy actualizada. ¿En serio? Te digo un dato. Todas las preguntas que yo te estoy haciendo. Eso sí me ayudó ChatGPT. Me lo esperaba. Porque también soy usuaria de ChatGPT, entonces... Yo soy mega cliente de ChatGPT. Vas viendo ahí como la estructura y las pautas de organización de la información. Entonces, como herramienta se me hace genial, o sea, no sé si vaya a poder reemplazar algunas cosas que ahorita ni de chiste nos imaginamos y que solamente el ser humano puede como desempeñar. Pero creo que como es algo nuevo, veo mucho como hermetismo y miedo de que, ay, no, qué miedo, nos van a dominar y se van a acabar los empleos. No, fui a una conferencia hace como unos 6 meses con un ingeniero que está muy capacitado en eso y sí explicaba que donde sí hay que estar a las vivas es en todos estos trabajos como muy mecánicos y monótonos, porque eso sí los puede reemplazar la inteligencia artificial. Pero para todo lo que se necesita un razonamiento... O el tacto humano. Ajá, o sea, ahí sí está muy canijo que nos reemplace. Pero sí me parece una herramienta muy útil, maravillosa. Y también tiene su doble filo. Doy clases en diplomados y sí me tocó, o sea, por justo estar familiarizada con la estructura en cómo va generando los documentos, pues sí me llegó un trabajo final completamente hecho en inteligencia artificial. No sé en cuál de las plataformas, pero también es tener mucho ojo con eso. Sí, pero para usarlo como tú lo mencionas, como creo apoyo. Que también tienes que saber cómo pedir las cosas exactas, porque hay veces que le faltan datos y no te da una información que tú esperabas. Pero, por ejemplo, ¿tú qué opinas de que ya le hables como una persona? Como, ¿qué onda, bro? ¿Qué onda, pana? Oye, ayúdame. Pues muchas personas que justo están lidiando con una cuestión emocional, a veces no se sienten como con la confianza de ir con un extraño a contarle su vida y decir, bueno, si está esta herramienta, digo, puede ser orientativa, que reemplace a un terapeuta, creo que todavía no estamos ahí y lo veo complicado, pero por ejemplo, me llegó un usuario a la consulta privada que me dijo, es que estuve con ChatGPT, de que, oye, siento esto, experimento esto, me está pasando esto otro, y ya terminó diciendo la herramienta, deberías de considerar ir con un neuropsicólogo. Y hay que, a ver, ¿cuáles hay? Pues están esos en Mexicali. Y ya me encontró en redes y dijo, pues voy a hacer cita contigo. Entonces es un puente en muchas ocasiones. Oye, ¿y qué opinas tú de la ética profesional? Uy, es algo vital que no siempre se sigue. De hecho, pues mi tesis de la licenciatura fue por mero amor al arte, porque pues ya si no te la piden, junto con una colega que se llama Mariana, y la hicimos en eso, porque justo en el transitar por la facultad nos dimos cuenta de ciertas cosas que estaban bien normalizadas. Por ejemplo, uno de los primeros artículos del Código Ético es que el psicólogo no debe tener relaciones múltiples. O sea, es tu terapeuta, por ejemplo, y no puede ser tu amigo, no puede ser tu compadre, no puede ser... No puede irte de party con tu paciente. O sea, eso es algo antiético justo. Y nos tocó ver en la facultad que había maestros diciendo que, ay, caigan a mis servicios de terapia. Y como no teníamos la información, era como que, ok, como que nos brincaba, pero no sabíamos bien si eso estaba pues, correcto o no. Y ya... por lo menos en mi plan de estudios no había una materia que como tal abordar, porque hay un código ético del psicólogo, pero no había ninguna materia en mis 4 años que lo abordara. Entonces ya yo me acerco a la biblioteca, lo empiezo a leer junto con mi compañera y
Y entre más lo leíamos, era más este shock de, no manches todo lo que nos ha tocado ver, que sí se hace y que aquí dice clarito que no, o sea, que no va. Entonces empezamos a hacer una investigación con alumnos y con docentes de qué percepción tenían de esto y todo, y a la conclusión que se llegó es que todos consideraban que era importante, pero por alguna razón no se había incluido en el plan de estudios de la UABC. Tengo entendido que ya hicieron una modificación, o sea, como que lo reformaron. No me he metido a checarlo, la verdad, pero tengo la esperanza de que sí lo hayan involucrado, porque sí, justo te permite tomar decisiones mucho más humanas y priorizando la dignidad de la persona con la que trabajas. Pues entonces, psicólogo que no se apegue a una cuerpo de principios éticos, pues puede de repente regarla, pero hay también psicólogos que a lo mejor pues no están tan involucrados o interesados en esto y aunque tengan su cédula, pues pueden incurrir, todos podemos incurrir en mala praxis, ¿no? A partir de lo ético. Es como empezar por aceptar eso, que todos estamos expuestos a hacerlo, pero entre más informados estemos, entre más nos tratemos de actualizar, pues menos riesgo tenemos de hacer lo que se llama iatrogenia en medicina, que es que en lugar de ayudar a la persona, termina saliendo más afectada de tu intervención. Y pues eso es básico que no ocurra, pues, pero hay que prevenir. Entonces yo creo que la ética pues aplica para todas las profesiones. Y yo siento que al final de cuentas, pues son los valores personales que la familia te enseña, es cómo vas a reaccionar en tu profesión. Sí tiene impacto, pero en psicología sí es bien importante poder separarte, y no de profesión también. Están tus creencias súper válidas, o sea, nadie te las quita, pero al momento de que estás trabajando con la persona, tienes que estar abocada a sus creencias para que desde ahí hagas las intervenciones y no quieras como intruir en, no, mira, no creas en Dios, por ejemplo, o eso que me estás diciendo es una tontada de su espiritualidad, no, o sea, ¿quién eres para justo invadirle eso? Claro. Entonces, es sí hacer esta separación. Esto es en lo que yo creo, pero por lo menos yo estoy ejerciendo una disciplina que busca ser lo más científica posible a pesar de trabajar con personas. Entonces necesito despojarme un ratito de mis creencias o dejarlas por ahí para abocarme en lo que está sustentado y en lo que le puede servir a la persona con base a sus creencias. Y después de todo lo que nos platicas, ¿cómo una neuropsicóloga se relaja al final de su jornada laboral? En eso, la verdad, se me fallando un poco en esta etapa de mi vida. Sí. Sí, porque pues trabajas. Trabajo prácticamente de 8 a 8, de lunes a viernes, algunos sábados también en la mañana. Entonces, pues es poder valorar cada huequito, por ejemplo, en convivir con mi novio, con mi familia, eso es como mi desfogue así de todo lo que vuelve, porque te tienes, o sea, para empezar está la confidencialidad, entonces no puedes hablar de lo que pasa en las sesiones, entonces todo se queda así. Es bien importante también tener tu proceso terapéutico, que es algo que tengo ahí pendiente de regresar, o sea, ya he tenido otros procesos, pero me falta ahorita uno con todas las historias que escucho y que pues las tengo que dejar ahí, ver cómo ando yo en ese sentido, ¿no? Entonces es bien importante este autocuidado. Qué fuerte, fíjate, porque a lo mejor uno se desahoga con la pareja, con los amigos, pero de eso platicando, oye, fíjate que este cliente justo, y tú no lo puedes. Desconfianza. No. Y no, tú como psicóloga, ¿sí crees que es bueno como cuando tienes un sentimiento, sacarlo si te ayuda sí, ¿verdad? Lo que le digo a mis amigos, no te lo quedes, sácalo y es más rápido de procesarlo. Por principio básico, o sea, cuando reprimes algo, generalmente aumenta, pues, o sea, y empeora. Entonces, obviamente, si a lo mejor algo en sesión me evoca una emoción, ahí no soy prioridad yo, ahí sí la tengo que pausar, porque estoy con la persona. Ya en mi momento, en mi espacio, te digo, mi proceso terapéutico, a veces los psicólogos también tenemos lo que se llama asesoría con otros psicólogos, como sabes que este caso se me está haciendo bien desafiante y necesito que me asesores. Pues también eso es otra herramienta de autocuidado al momento de trabajar con personas y pues tener actividades recreativas. Digo que en eso sí considero que no me estoy haciendo mucho tiempo para la parte de mi salud física por estar tan ahorita concentrada en el emprendimiento, en el trabajo institucional, en las redes sociales, en estar actualizada, tomar cursos, como que sí no me está alcanzando ahorita las 24 horas del día para que todo se incluya, pero ahí trato de baraquearlo. Que por ejemplo, un mecánico si tiene mucho trabajo y ya nomás deja el taller, ¿no? Pero tú que trabajas con terapia y con tu conocimiento, y pues cómo te desconectas de eso si al final de cuentas es tu cerebro el que está mandando todas las señales. Es que también se va entrenando, o sea, al principio me acuerdo que me costaba más, por ejemplo, cuando empecé a trabajar sesión tras sesión en la maestría, era como, bueno, ya terminé con esta persona, todo lo que dijimos estuvo potente, o todo lo que estuve observando tengo que anotarlo, y pasar por la otra como que sí costaba hacer este desenganche de lo que había pasado anteriormente para pasar al otro, porque pues ambas consultas eran igual de importantes y son, ¿no?
Y al principio sí me costaba más trabajo, creo que se ha ido entrenando, de que, ok, ya le di mi hora por completo a esta persona, esos 50 minutos puede estar full, pero se acabaron, y el siguiente, y también este siguiente full, y obviamente pues tener un horario de sueño, no perderlo de alimentación, digo, pero sí, es irlo entrenando también, y sin perder de vista cualquier cosita que te sirva de autocuidado en la medida de lo posible. Claro, sí es una profesión muy fuerte, entonces. Pues muchas, sí. Y la mayoría desconocemos todo eso de que lo que estás platicando. Pues ahorita tu familia no, ay, te van a abrazar cuando vean el podcast. ¿Qué tal descansar? Sí, claro. Oye, la última duda antes de que se me olvide, ¿qué opinas del autismo? Porque es una plática que hemos tenido con mis amigos de que en estos tiempos hay más niños diagnosticados con autismo que antes. ¿Tú sientes que hay más niños diagnosticados o es porque antes pues no tenían ni el diagnóstico? Es que justo siempre ha existido, o sea, pero ahorita con el acceso a la información que va aumentando, pues ya podemos tener como más abarcamiento de los diagnósticos. Y qué bueno, porque el acceder a un diagnóstico oportuno mejora considerablemente la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, en la parte de cómo mi mamá creció, varias veces me ha comentado como que, ay, este pariente, que ella creció en un rancho, este pariente del rancho como que nunca salía de su cuarto, como que, y conductas, yo te digo, pues pudieran empatar con el espectro en una parte como de que necesitaba mucha ayuda y pues nadie tenía la información y las herramientas y pues se fue desarrollando como pudo. Ahorita afortunadamente hay mucho más acceso, cada vez más actualización. Y esto permite que pues el diagnóstico pueda ser lo más oportuno posible para que justo se le brinde toda la ayuda necesaria a esa persona que está en el espectro, porque como es un espectro, ningún caso va a ser igual a otro. Entonces es justo poder individualizar qué se está observando para ver por dónde se va a intervenir y cómo se va a apoyar a la familia y todo eso. Entonces, obviamente, todo este acceso a la información hace que sí se vean más casos diagnosticados, pero pues en la condición ahí había estado. De hecho, hace poquito leí un artículo muy interesante de que probablemente estas condiciones de neurodivergencia, bueno, a lo mejor no se todo mal, porque está en inglés y lo leí hace 2 meses en friega. Pero si me lo recuerdo es que todas estas condiciones de neurodivergencia, principalmente trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el autismo, de alguna manera, permanecieron en la evolución porque funcionaron. Por algo sobrevivió la raza humana con esas condiciones de neurodivergencia y por algo permanecen hasta la fecha y las estamos viendo cada vez más tangibles, pues. Entonces, dejar de verlo con esta connotación negativa es lo que nos ha permitido sobrevivir la neurodivergencia. Puede ser como que el ADN manda el dato de que esta, no sé si es decirse esa forma de ser o cómo se dijera. Creo que, no sé nada, creo que es la epigenética la que va estableciendo. Pero, por ejemplo, sí manda la señal de como de sobrevivencia, de sigue este comportamiento y sales adelante. Por ejemplo, pensemos en esos primeros pobladores de que el hiperfoco del TDAH les permitía justo cazar la presa, o sea, no perderla de vista y llevar comida. Entonces, todo ese repertorio conductual se pasó de la epigenética a la genética, de que, oye, esto nos va a permitir sobrevivir. Entonces, está muy interesante. Tiene algo de sentido ese artículo. La otra es también que he visto que el promedio se ha aumentado. Sí, de autismo. Ya hay más herramientas, pues hay más profesionales, se habla más de esto, entonces por ende. Pero hasta al día de hoy no hay como una explicación de el por qué los niños tengan autismo, no, ¿verdad? O sea, decir como que es la teología, o sea, se causó por esto. Es más bien, de repente se encuentran algunos factores en común, pero no aplican con toda la población. Entonces, lo más importante no es saber cómo pasó, porque pues todavía no tenemos eso. Pero si ya lo estamos detectando en tanta cantidad, es ver cómo lo vamos a intervenir, cómo vamos a proporcionar esos apoyos que se necesitan. Enfocarnos en eso. Es un tema muy interesante. Totalmente. Y bueno, esa era mi duda, Sofía. Ya no te voy a quitar más de tu tiempo, nada más te quisiera preguntar unas 2 últimas preguntitas. ¿Cómo te ves en el futuro? Fíjate que son preguntas que están muy presentes ahorita en esta etapa de mi vida porque pues apenas llevo 1 año con el emprendimiento. Me gustaría que eso se consolidara cada vez más. Seguir de alguna manera, si no es en institución gubernamental, pero de alguna forma seguir aportando al trabajo comunitario, que no sea nada más el privado, porque el privado es para quien lo puede pagar. Entonces, de alguna manera estar aportando en lo comunitario y lograr la independencia financiera. O sea, en el corto plazo, eso ahorita como que lo que traigo muy en mente y pues seguirme formando. La verdad es que me encanta estar en cursos de actualización. O sea, en el trabajo, una compañera me chacarría como que yo salí de la universidad, ya no quise volver a saber nada de estudios y yo, o sea, sí lo disfruto mucho.
Entonces, seguirme formando, estar lo más actualizada posible. Y pues eso en la parte profesional. Y ya personal, pues me gustaría formar una familia. Ya sabes, siempre he soñado con mudarme en Mexicali. ¿En serio? Ya cada vez se ve como más ¿A Ciudad de México o a dónde? No. No, una ciudad tranquila, con menos tráfico, con un clima bello. A San Quintín. Un poquito más comunicado. Bueno, Vamos, hay un intermedio. San Luis Río Colorado. Siempre se me viene a la mente que fíjate que está cerca. No me he tocado conocerlo. No, ni a mí. Ok. Pero sé que está cerca de como la gran capital, el Bajío. Puedes ir y venir, y tienes ahí acceso a varias cosas, el clima es bello. Digo, esos son más como sueños guajiros. Estoy enfocada en seguirme actualizando, consolidar el proyecto del emprendimiento y no dejar de aportar algo. Y la otra es, si tuvieras libertad financiera, ¿cuáles serían tus hobbies? Algo que involucra la danza. Sí. La danza y aprender a trabajar con flores y plantas. Que es algo que estaba intentando hacer. Como arte. Ajá, algo artístico, justo. ¿No te tocó ir a la Agrobaja? No. Había un caballo como de 3 metros de puras flores. Sí, por mero gusto, o sea, como que estar con la naturaleza o algo artístico, tipo en la danza. Pues muchas gracias por tu tiempo, Sofía. No sé ni cuánto tiempo grabamos, pero estuvo mega interesante y yo saqué todas mis dudas. Entonces ya no queda ninguna. Ahí sí quedan del público, las puedes dejar comentar. Claro, y dinos tus redes sociales para ver dónde te podemos encontrar, porfa. En Instagram como Alacer Neuropsicología, no sé por qué me lo puse. Ok. En Alacer Neuropsicología en Instagram, en Facebook es ALASER Neuropsicología. En TikTok estoy como Sig Sofía, o sea, usamos Sofía Fernández. Y pues esas son las 3 que estoy manejando: TikTok, Instagram y Facebook. Ahí me pueden contactar y están todos mis datos. Y mi teléfono, por si quieren alguna consulta, alguna pregunta, es 686-233-1460. Ahí los estaré atendiendo con mucho gusto. Pues muchas gracias por la invitación y el espacio. No, gracias a ti. Si se vuelve a dar, yo aquí estaré. Conste, vamos a tomar la palabra de RC. Pues muchas gracias a ustedes y nos vemos en el próximo episodio de Almando Podcast.